nos va a dar la misma lectura. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Un sensor MAC con P nos va a dar la misma lectura estando en coveo, es decir, motor apagado, carro con llave abierta, nos va a dar la misma lectura que la presión atmosférica. ¿Por qué ocurre esto? Porque a pesar de que la llave esté abierta o la llave esté cerrada, la presión atmosférica entra en todos lados. ¿Y qué pasa aquí? Aquí no hay ningún vacío todavía porque el carro está apagado. Por tanto y demás, si no hay vacío, va a tener la misma valor que la presión atmosférica, que es la que está entrando al cuerpo de admisión en este momento. Por tanto y demás, es lo que ocurre. Ahora, sensores MAP con F y MAP con P. ¿Ok? Flujo y presión, fíjense bien la palabra, presión de admisión, no vacío de admisión, como decimos mucho, sino presión de admisión. Introducción. Los sensores MAP con F y MAP con P, Mass Air Flow y MAP Manifold Absolute Pressure, determinan la cantidad de aire que entra al motor. Son fundamental para calcular la carga de motor. ¿Qué cosa es la carga de motor, caballero? Que tenemos un error en este concepto. O un error o a veces una duda. La carga de motor no es nada más que el estado en que se encuentra el motor para funcionar. Por ejemplo, normalmente el motor en ralentí, todos lo sabemos, no hay una aceleración en el sistema tan grande. Por tanto y demás, ahí la carga del motor va a ser muy baja. ¿Cómo es que varía la carga del motor? Bueno, la carga del motor va a variar a la hora que nosotros pisemos el acelerador. ¿Y por qué ocurre esto? Por la simple razón de que al entrar aire al motor, esto va a provocar que el motor acelere. ¿Por qué va a provocar que acelere? Porque aumenta la cantidad de aire y la computadora, por una estrategia de compensación, va a aumentar el combustible. Entonces, esto va a provocar que el motor acelere. Pero más que provocar que el motor se acelere, esto nos va a decir a nosotros que hay un aumento de la carga del motor. Otro ejemplo, sin haber abierto el acelerador, es pisar pedal de freno y poner marcha. En ese momento que tú estás poniendo una marcha, le estás aumentando la carga al motor. A pesar de que pusiste la marcha y no te has movido el lugar, pero no importa, él lo detecta como un aumento de la carga del motor. Entonces, esa combinación del sensor MAP que determina el flujo de aire y del sensor de MAP con P que determina la presión de aire que queda, del aire, de la presión atmosférica que queda dentro del cuerpo de admisión. Esa va a ser la función de estos dos sensores. Me disculpa que usted. Esto va a influenciar, como dijimos, en el cálculo de carga, en la estrategia de inyección. ¿Por qué? Porque a medida que la computadora calcula la cantidad de aire, eso es lo que va a ajustar ella para esa cantidad de aire y gasolina. Profe, buenas noches. Buenas noches, Ale. Eh, Me repite qué es lo que es que lo de la carga de motor, qué fue lo que La no le carga no del alcanzó. motor va a ocurrir siempre que haya o un cambio a velocidad o haya una apertura del cuerpo de aceleración. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque a medida que tú abres el cuerpo de aceleración, estás aumentando la cantidad o el caudal de aire que está entrando al motor. Y esto va a provocar de que la computadora, como estrategia de compensación, va a aumentar la cantidad de gasolina y esto va a provocar que al estar la carga más enriquecida en de aire, va a provocar que haya una explosión mayor en motor. Eso es lo que provoca la carga del motor. Que así nomás. Richard, Es la audio. rica. Y ella se queda con los Richard, niños. audio. De que cuando llega va a dormir ahí. Richard, audio. Esto va a provocar, Alexander, que se cargue el motor con el aire que está entrando. Eso va a provocar que aumente la carga del motor. Cuando vayan a los parámetros en vivo, van a ver ahí que lo dice carga de motor. 16%, 14%. Esa es la carga del motor. ¿Entendiste esa parte? Alexander, Sí, profe, o sea que en los parámetros que uno ve en el escáner, ese 16% es la cantidad de aire que está entrando. ¿qué parte no entendiste? No, ¿Qué pues, dice aquí? ¿Qué dice aquí? Dime, ¿qué dice aquí? eh, ¿Qué dice aquí? donde sí, Dime. cálculo de carga, No, ¿qué donde dice aquí? Aquí arriba. los sensores más airflow y más manifold absolute pressure determinan la cantidad de aire que entra al motor. Son fundamentales para Ajá. calcular la carga, estrategias de inyección y Ok. control de turbo. Entonces, si tienes que ver esto con esto, ¿qué tiene que ver la cantidad de aire con la carga del motor? Te dije a ti, porque tú me dices a mí la cantidad de aire. Y si, por ejemplo, yo tengo suelto el pedal de aceleración y lo pongo en una velocidad, ¿Vale? ahí no hay aire, no está entrando aire, ¿no? No, no. Pero me Y el aumenta la motor tiene carga del carga. motor. ¿Me No, explico? ya, ya. Sí, Sí, ya, no ya. determina el aire la carga del motor. La carga del motor se basa en lo que están pidiéndole al motor. Por ejemplo, aumenta la carga del motor, velocidad. Pones la velocidad aunque no lo camine. Aumenta la carga del motor, luces, porque necesita potencia el alternador, ¿me explico? Ah, ya, ya, ya lo entendí. Aumenta la carga del motor, aire acondicionado, porque necesita entonces el aire acondicionado activarse, ¿me explico? Aumenta la carga del motor cuando haces el volante hacia los lados, cuando dobla. ¿Por qué? Porque la bomba del cuerpo, de la bomba de dirección hidráulica se está moviendo. Entonces te produce más fuerza. ¿Me explico? Todo eso aumenta la carga del motor. Entonces no tiene nada que ver el aire con la carga del motor. Es uno de los parámetros que utiliza la computadora para calcular la carga del motor, pero no es la determinante para la carga del motor. La carga del motor se basa en la carga del motor, en todas estas condiciones que pueden existir. ¿Ok? Ah, copiado, listo, copiado. Entonces, la estrategia de inyección. ¿Por qué la estrategia de inyección? Porque te lo está diciendo, es la cantidad de aire. Y la cantidad de aire para inyectar es lo que hace la estrategia, que cuando ella detecta la cantidad de aire, en base a la cantidad de aire, va a hacer la mezcla. Para hacer la mezcla estequiométrica, aire-combustible. Control de turbo. ¿Por qué? Porque sabemos que el turbo es una aceleración mayor que ocurre en ciertos carros. Es decir, le aumenta la potencia al carro en mayor capacidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? El control de turbo le va a servir a la computadora la cantidad de aire para controlar el turbo. Si aunque tengas puesto turbo, hay poca entrada de aire porque el filtro está sucio, por lo que sea, te va a controlar el turbo en dependencia de lo que ella disponga. ¿Ok? Y por último, diagnóstico de mezcla. Definitivamente, lo que le digo a ustedes. El tema está, lo mismo que la estrategia de inyección, en el diagnóstico de mezcla para ella poder determinar si la mezcla está bien o está mal. ¿Ok? Entonces, continuando. Sensor MAF, flujo de masa de aire. Primero que todo, mide directamente la masa de aire que entra al motor. Vamos a diferenciar esta palabrita,
esta palabrita. ¿Quién me puede decir a qué unidad, no tanto, sino a qué medida de medición, valga la redundancia, se refiere cuando decimos masa? Y refiriéndonos, como es lógico, al aire. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí, caballero? ¿Al volumen? Correcto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo, ¿Quién fue? Ale. Alexander. Ah, Correcto, sí, Alexander. Felicidades. Mira, masa, como bien tú dices, es volumen de aire, cantidad de aire. No es lo mismo decir masa a decir densidad de aire, porque el IAT mide la densidad del aire. ¿Me explico? Si dos cosas distintas y diferentes. Densidad es peso y masa es volumen, cantidad. Entonces son dos términos diferentes. El MAF mide masa, volumen de aire. El IAT mide densidad, peso del aire. ¿Ok? Ahora, en el caso de los sensores MAF con F, tenemos que tener claro que no es un solo tipo Sensor. de construcción la que tienen ellos. No, hay dos tipos y les voy a decir. La más común normalmente, que es la que más nos encontramos, es la hot wire, que significa hilo caliente. Es la famoso MAF, que ustedes lo miran y muchas veces cuando es solo, trae una sola pelito de alambre como si fuera una resistencia, pero mínima, chiquita. Eso es un MAF de alambre caliente o hilo caliente. En cambio, no sé si lo han encontrado. Hay unos que están viniendo que son como una caja plástica completamente, casi cerrada en su totalidad, nada más que queda una ranurita en la parte de abajo. Y adentro tiene como si fuera, ubíquense anteriormente, ¿se acuerdan las famosos, bueno, los casetes, que eran como una película café, donde tú grababas la música en los casetes o la cinta, que era como el papelito café, Sí. en el hito café? Bueno, es igual, es muy parecido. Se llama película caliente. Los dos cumplen la misma función. No hay ningún tipo de diferencia entre uno y otro. Es lo mismo. La función, ¿cuál es, caballero? Simplemente calentarse a 200 grados centígrados. ¿Qué se busca con esto? Lo que se busca con esto es que a la hora que el aire pasa por este lugar, específicamente, porque no tiene otro camino, entra por el filtro, cuando la aceleración está pidiendo, o sin estar acelerado, el puro IAC está pidiéndole entrada de aire, el aire circula a través de el cable caliente o a través de la película caliente, y esto va a provocar un enfriamiento de la película o del cable. Ahora, ¿cómo trabaja la curva real de la computadora o la lógica, como le pueden llamar, de la computadora? Ella va a volver a tratar de llenar esa falta de calor o esa disminución más bien de calor que provocó la entrada de aire. ¿Cómo lo hace? A través de inyectar de nuevo corriente de 12 volts para volver a calentar el componente. ¿Qué hace ella? Internamente, ella calcula qué cantidad de corriente, no voltaje, corriente, amperaje o miliamperes, tuvo que gastar para poder volver a llevar a ese sensor a 200 grados. Ese cálculo que hace ella de la corriente que necesita para volver a llevarlo a 12 grados es lo que va a decirle a ella la cantidad de aire que entró. Por eso es que ella toma la lectura del aire que entra a través de el enfriamiento de la película y con la misma cuando ella tiene que volver a calentar. Eso es lo que ella determina como la masa o flujo de aire que pasó por el MAP. ¿Ok? Ok.
Hay un map, hay un tipo de map que no es muy común, no es muy común, pero se llama map de frecuencia. Este trabaja diferente, este no trabaja así, este trabaja por una frecuencia. ¿Explico? Todos tienen frecuencia, todos manejan frecuencia, pero en este caso, este map es este tipo así. Es con un tipo de como sistema para leer la frecuencia en que cambia el sistema. La señal del map. La señal del map va a ser un voltaje variable de 0.5 a 4.5 voltios. La frecuencia de 1 a 9 kilohertz y los datos en gramos por segundo o kilogramos por hora. Quiero que quede claro algo. Aquí dice señal. ¿Ok? Es la señal, caballero. No es voltaje de alimentación, porque tendemos a confundir. El sensor MAP normalmente tiene un voltaje de alimentación de 12 volts. ¿Por qué un voltaje de alimentación de 12 volts? Porque este voltaje de alimentación de 12 volts es lo que alimenta el filamento. Ese es el calor, como la computadora va a calentarlo a través de 12 volts. Va a calentar el filamento. Entonces, este voltaje siempre va a estar presente. Va a tener un voltaje de señal comúnmente de 5 volts y, como dijimos aquí, 4.5 aproximadamente, y un negativo. ¿Okay? Siempre vamos a encontrar estos tres valores. Hay ocasiones en que nos encontramos 5 cables, acuérdense, como se los he dicho, porque ese MAF viene con IAT. 2 del IAT, 3 del MAF. ¿Ok? ¿Qué pasa? En este caso, cuando decimos señal, es la señal que te da los 4.5, 4.6, 4.8 estando conectado. El conector, al retornar esa señal de alimentación de 12 volts, retorna como 5 volts, no retorna como 12 volts, porque los 12 volts es lo que está haciendo, y tampoco retorna la del 5, lo explicaré ahora. Es lo que está haciendo la función de los 12 volts, es simplemente que esté calentando el filamento. Los 5 volts se producen a partir de que la computadora lo manda al sistema. Ella lo manda como referencia, como un voltaje de referencia. Acordémonos que le he dicho muchas veces aquí en la comunidad que tenemos en un sistema, casi siempre vamos a tener 3 tipos de voltaje. ¿Ok? Voltaje de batería. Voltaje de referencia y voltaje de señal. Voltaje de batería de cajón, voltaje de batería, el que tenga la batería. En este caso ponemos un básico 12.4. En este caso tenemos un voltaje de referencia que sería 5 o 12, dependiendo de cómo esté configurado el sistema. Si para trabajar con 5 como referencia o para trabajar con 12. ¿Ok? Entonces, y el otro voltaje sería el voltaje de señal, que sería al sistema recibir los 5 volts, los va a aterrizar siempre, siempre, siempre se va a cumplir tanto el de 5 como el de 12 a 498, a 11, a 12.3, 12.2, siempre te lo va a bajar, siempre. ¿Por qué ocurre esto, caballero? Por una simple razón. Porque no, lo que ocurre siempre va a ser que en el voltaje de referencia va a haber involucrado un tipo de componente que, como es lógico, va a necesitar positivo o negativo, porque en electricidad no hay manera de que funcione un componente sino con negativo o positivo. Pero como este componente siempre va a tener comunicación entre sus dos polos, positivo y negativo,
siempre, 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 siempre va a haber un aterrizamiento. No hay manera de que tú lo tengas en un componente con el mismo voltaje de referencia en el voltaje de señal. En el momento en que tú tengas un voltaje de señal igualito al voltaje de referencia, ahí te va al momento indicar un high voltage. ¿Por qué un high voltage? Porque no se está aterrizando el voltaje de referencia. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre vamos a tener que tener aterrizado el voltaje de señal. Tiene que estar por debajo del voltaje de referencia. Y tenemos, como ya les dije, tres tipos de voltaje. Voltaje de señal, voltaje de referencia y voltaje de batería. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que en el sensor MAP vamos a tener un voltaje variable de 0.5 a 4.5 voltios. ¿Ok? Los datos normalmente, como les digo, va a ser en gramos por segundo y aproximadamente 1.2 gramos por segundo, dependiendo del litro, es decir, 1.2 por cada litro de motor. Un motor de 3 litros va a tener un aproximado como de 4 y piquito. ¿Ok? Entonces, valores típicos. Valores típicos. Motor en ralentí. Fíjense bien. 1.5 a 3.5 gramos por segundo. Esto es el motor de 4 cilindros, dice aquí. Por eso es que te ponen 3.5. Porque estamos hablando que casi siempre va a ser un 1.8, 1.6, podría ser un 2 aproximadamente. Entonces, lo que te está poniendo una referencia aquí. Pero como les dije, la referencia es 1.2 gramos aproximadamente por segundo. Fíjense, ya en aceleración, que está abierto el acelerador, que está entrando aire y todo esto, va a aumentar la medida o el valor a 80, de 80 a 120 gramos por segundo. Ahora, si ustedes analizan en crudo este punto de los valores, caballero, tiene lógica. Aquí hay una entrada mínima de aire por estar en ralentí. Por tanto y demás, la circulación va a ser muy baja. Me disculpan. Pero ya aquí, al estar abierto el acelerador, todos lo sabemos, estando abierto el acelerador y estando el carro prendido, ¿qué se va a producir en admisión? Vacío. Y por tanto y demás, este vacío es como un dragón. En cuanto le abras la boca al cuerpo de aceleración, va a chupar todo lo que pueda, por ir para adentro. Por eso es que te corre tanto valor tan alto a la hora que está acelerando. Porque lógicamente hay un vacío y en cuanto le abres la boca al acelerador, va a subir la entrada de aire completa. ¿Ok? Ahora, dice que en ralentí con 6 cilindros aproximadamente igual lo mismo 3.5 a 5.5 gramos por segundo. En cambio, en aceleración 120 por 180 gramos por segundo. En 8 cilindros 5.5 a 7.5 gramos por segundo. Y en aceleración 180 por 250 gramos por segundo. ¿Cuáles son las fallas comunes de potencia? En el caso del sensor MAP, falta de potencia, consumo elevado, mezcla rica pobre, código P0100, P0104. Ahora, ¿por qué debería haber con una falla del sensor MAP falla de potencia, caballero? Díganme ustedes.
¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué debería de faltar la potencia por una falla del sensor más? ¿Cómo se justifica esto que dice el sistema? Voy a variarle la pregunta. ¿Qué función tiene el sensor MAP? ¿Qué hace el sensor MAP con F? Medir la cantidad de aire que entra al motor. Perfecto. Ahora, ¿qué necesita el sistema o la PCM para darle potencia al motor? ¿Qué necesita? ¿Cómo se le da potencia al motor, caballero? Acelerándolo. ¿Para qué? Para que entre más aire, ¿no? Para que entre más aire. Por tanto y demás, si la lectura de ese aire que está entrando está incorrecta o está desvariada o está fuera de término, fuera de Rango. condición, ¿qué va a pasar con la potencia? No va a poderse emparejar, ¿tú no crees? Ah, porque hay mezcla rica y pobre, o Porque pobre. no se sabe. En un momento te puedan mezcla pobre, Rica en y un en momento, otro pobre. y en otro pobre, y en otro rico. Y así vuelves loco la computadora. ¿Cómo va a compensar la computadora? ¿Me explico? Ahí mismo te genera el P0100, el ¿Ok? P084. Porque hay un consumo elevado. Sí, Por lo mismo. Porque Sí, no hay porque a una ver, correlación real con lo que está pasando. Por ejemplo, Más combustible también. correcto, pero fíjate cómo está la historia aquí, y es lo que yo comentaba con ustedes aquella vez sobre el sensor de oxígeno, que es lo mismo. Un sensor de oxígeno, un sensor MAP, un sensor MAP con P, que puede provocar un problema de mezcla rica, mezcla pobre. ¿Por qué? sí, sí. Porque como son valores determinantes para lo que es la cuestión de la compensación y no hay un valor real, fíjense bien, no hay un valor real en el sensor, vamos a tenerlo claro, en el sensor, pero sí hay un valor real en la cantidad de aire. Sí. ¿Me explico? Son los valores que usa la PCM para preparar la mezcla o buscar la mezcla estequiométrica. Pero me entienden lo que le quiero decir. Es Sí, decir, se sí, supone sí. que si yo tengo una entrada de un tubo de filtro de aire de 5 Ujú. pulgadas, pongámoslo así, de 3 pulgadas, por ejemplo, por ahí no hay manera, fíjense bien, si no hay rotura, no hay manera de que entre, pongámoslo así, más de 5 gramos por segundo, estando el carro en ralente. Vamos a ponerlo así, 5 gramos por segundo para que entre en el ralente. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que me está entrando realmente son 5 gramos por segundo. Pero, hubo ocasiones en que como tengo mi sensor mal, la computadora me está detectando que el sensor más le está diciendo que está entrando 10 gramos por segundo, el doble. ¿Qué pasa? Dice, coño, tengo mucho aire, mando más gasolina. Pero mi mezcla, en realidad, nada más que está basada en lo que me está marcando el sensor, no en la realidad. Porque la realidad mía es que cuando ella me mande más gasolina, como mi cantidad de aire no es suficiente para compensar esa gasolina, va a venir en la mezcla rica todo el tiempo negra, 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 porque se aumenta la gasolina al punto que se me ahoga el carro. Me pasó un carro, ¿entiendes? Pérdida de potencia, humo negro, la madre de los tomates. ¿Ok? Entonces, es lo importante de poder definir primero las condiciones de trabajo del sensor y ya por último desechar el sensor. Que fíjense, estamos hablando del sensor, pero no nos equivoquemos. ¿Quién no nos dice que la computadora es la que está dañada? ¿Me explico? Sí, esas son cosas. El sensor puede estar bien, puede Sí, mandar bien su lectura,
pero la computadora no la está recibiendo bien, porque la está traduciendo a binario mal. Entonces, por ahí puede haber un problema de computadora y no de sensor. Entonces, es checar sensorería, voltaje y condiciones, pero también darle el beneficio de la duda al sensor de vez en cuando y poderlo checar como se checa un sensor. Ok, sensor MAP, presión absoluta del múltiple. Aquí hay que tener claro algo. Claro. Todo sistema, Otto, que es lo que se llama los motores de cuerpo de 4 tiempos, como tal, sistema Otto, de combustión. Motores de 4 tiempos van a necesitar, sí o sí, vacío. Sí o sí. No hay manera de otra. ¿Por qué? Porque para que admisión ocurra, tiene que haber vacío. Porque en admisión, cuando tú abres la válvula, si no hay alguien que le chupe la mezcla de aire combustible hacia adentro, ¿cómo va a entrar ese aire combustible? Dígame. Con más todavía razón que el motor está caliente. ¿Me explico? ¿Me entienden esa parte o no? Claro. Si el motor está caliente, ¿qué pasa con ese aire? El motor está caliente, se liviana el aire. ¿Y qué entonces qué va a pasar con el aire? Con el aire. Va a flotar. No va a entrar, va a flotar, correcto. Sí, pues porque al estar frío el aire se pone más tenso, más pesado. Más pesa, más cae, pero en este caso, como está más caliente, se va para arriba, no se va para abajo. Quiere flotar el aire. Pero como yo tengo vacío en admisión, es decir, al abrir válvulas de admisión, tengo vacío en los pistones, me va a chupar ese aire combustible. ¿Ok? Claro. Pues necesariamente tengo que tener vacío en el sistema. Por eso es que ocurre que si tengo fuga de vacío, va a ser menos la succión que va a haber de aire combustible. ¿Me explico? Claro. Si de la mezcla real va a ser menos. Porque al tener una entrada de aire me va a chupar más aire. Aunque la computadora trate de balancearlo, no es posible. Porque me está entrando mucho aire. Si la computadora tiene una cierta cálculo de compensación. No puede estar compensando a lo loco. Por ejemplo, no puede mantenerse una compensación de 25% todo el tiempo. Es imposible. ¿Me explico? Esa, ¿cómo lo hace, profe, cuando tiene una compensación muy alta? Cuando tiene una compensación muy alta, normalmente, si son los sistemas antiguos, te empieza a abrir el bucle. No lo compensa. ¿Me explico? No lo compensa, lo deja que se vaya libre. No hay compensación, ¿me entiendes? Y si es en los sistemas modernos, se protege. Entra en lean modo. ¿Me explico? Ese, ahí me pilló, profe. ¿Cuál es ahí el mismo modo? Modo de protección, Richard, disminuye la velocidad. Claro, ya. Disminuye la munición, disminuye la velocidad. Es como se llama, lean modo o modo safe. O safe modo, igual, modo seguro. Ya. ¿Ok? Es lo que hacen los nuevos sistemas. Sí, pero no, su función es que mide la presión dentro del múltiple de admisión. Caballero. La presión absoluta que tiene el múltiple de admisión. Miren, kilopascal. Mide los kilopascal. Si está midiendo en kilopascal el escáner, te está diciendo la presión absoluta que hay en admisión. Si lo está midiendo en kilopascal, ¿ok? Ya. El kilopascal, no sea. Ahora, si lo está midiendo en pulgadas de mercurio, ya ahí no está hablando de presión, ahí está hablando de vacío. Ya ahí mide el vacío que entra el múltiple de admisión. Correcto. Ahí la lectura que te está dando es qué vacío hay en el múltiple de admisión. Pero si te habla de kilopascal, te está diciendo qué cantidad de presión atmosférica queda
en el cuerpo de admisión. Oiga, profe, llega a consulta. Eso lo mide por grado. ¿Cómo lo mide? No te escucho nada, Richard. Espérate. No sé si es que mi audio está bajito o ustedes que están hablando demasiado bajito, demasiado lejos. No sé por qué. Dime. Aquí hay un pollito Eso por lo allá mide escuchando. Sí, el pollo está atrás de mí. ¿Cómo? Ese lo mide por esta cuestión de, ¿cómo le puedo decir? Por grado, o sea, por... ¿cómo mide mide las pulgadas de mercurio? ¿Cómo mide las pulgadas de mercurio? Sí. ¿Con qué lo mide? ¿Con qué forma de medir? Un segundo, espérate. Dime tu pregunta. Dime tu pregunta. Dime tu pregunta, Richard. Ahora sí. El sistema, ¿cómo mide vos? Las pulgadas de mercurio las mide por... esa era la pregunta, profe. ¿Sé por dónde viene? Te estoy dejando. Sigue, dime. Dame la pregunta. Dime la No, pregunta. ¿cómo las mide? ¿Por en qué? ¿Cómo? ¿Por ciento? No, ese me pilla, mija. Richard, la unidad de medida es pulgadas de mercurio. Ya, se llama así. Esa es la forma. La pulgada de mercurio es la unidad de medida. Ya, esa es la unidad de medida. Es la unidad de medida. Ya. Si fuera presión, fuera kilopascal la unidad de medida. Ya. Pero tu pregunta no va por ahí. Tu pregunta va, ¿qué cosa es pulgada de mercurio, no? Sí, eso también quería saber. ¿Cómo dice la medida? La unidad de medida, ¿cómo la dice? Pulgada de mercurio. ¿Qué cosa es entonces? ¿Cómo sería Pulgada, entonces? como pulgada de mercurio, creo yo. ¿Cómo sería entonces? La unidad de medida, ¿cómo se explicaría? En pulgada. ¿Con qué? ¿Con qué pulgada? ¿Quién me lo puede decir, caballero? Un termómetro. ¿Quién me lo puede decir? ¿Me entendí la pregunta, profe? ¿Qué unidad, cómo se expresa la unidad de pulgada de mercurio, cómo se explicaría? ¿Por vacío? No, ¿cómo se explicaría la pulgada? ¿Qué significaría pulgadas de mercurio? Hay otra unidad de medida que también mide presión y vacío que se llama pulgadas de agua. ¿Cómo se explicaría? Pulgada. Richard, ciérrame el audio. ¿Cómo se explicaría, caballero? Caballero. ¿Pulgadas de mercurio de vacío, maestro? Es tan difícil que ustedes analicen las cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿Unidad de qué? Dígame. Dígame. ¿Unidad de medida de pulgada de mercurio, profe? No, pulgada. Pulgada. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ok, hasta ahí estamos claros. ¿Sí o no? Sí. Ok. La presión. ¿De qué estamos hablando? Mercurio. De mercurio. La columna de mercurio, pulgada. la columna de agua. Y mercurio. ¿Estamos así o no? Sí. ¿Cuánto mercurio cabe en una pulgada? Esa es la unidad de medida. Pulgadas de agua. ¿Cuánta agua cabe en una pulgada? Esa es la unidad de medida. Estas son las medidas, ya. Ahora entendí, profe. Sí. Eso es lo que significa. Cuando ustedes encuentran una unidad de medida que diga pulgadas de, es cuánto de ese D que te están diciendo
cabe en una pulgada. ¿Me explico? Ya, ahora sí entendí, profe. ¿Ok? Eso es lo que Ok. significa. ¿Qué cantidad de mercurio cabe en una pulgada? ¿Qué cantidad de agua cabe en una pulgada? Ahí se define también la temperatura. ¿Cómo? Que para poder definir bien la medida, tiene que existir un grado de temperatura. No entendí. ¿A qué temperatura se mide el mercurio? Todo, Acuérdate que el acuérdate que todo es mercurio es un basado en metal. temperatura ambiente. Siempre. Ahora sí, aclarado, sí, Siempre va a porque ser todo a temperatura ambiente. el mercurio es un metal líquido. Siempre. Richard, me mata, Richard. Manténme el audio cerrado hasta que vayas a hablar, por favor. Escucha. Cuando vayas a hablar, vuelve a abrir. Porfa. Ya, profe, disculpe. Bárbaro, siempre Sí. todas las unidades de medida van a ser en temperatura ambiente, no bajo condiciones. ¿Me explico? Sí, ok, sí. Siempre van a ser a temperatura ambiente. No es lo mismo calentar agua que agua normal. ¿Me explico? Ya caliente el agua, se pierde peso. ¿Me explico? Sí. Acuérdate que cuando tú calientas el agua hay excitación de las moléculas. Por eso es que se calienta. Entonces, sensor MAP, presión absoluta del múltiple de admisión. 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit. La función mide la presión dentro del múltiple de admisión. Señal del MAP. Voltaje de 0.5 a 4.5. Datos en kilopascal, PCI o in Hg, sí, pulgadas de mercurio. ¿Ok? Ahora, valores típicos. Condición kilopascal, 28 en ralenti a 40 kilopascal. ¿Ok? Ahora, fíjense bien aquí. De 28 a 40 kilopascal de presión. ¿Ok? Ahora, 18 a 22 pulgadas de mercurio en vacío. ¿Ok? Fíjense ahora, ¿cuánto tenemos en aceleración de kilopascal? ¿Cuánto? Alguien que me responda. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuánto tenemos en aceleración en kilopascal? De 80 a 100 kilopascal y de 0.5 el programa mercurio. La pregunta fue de kilopascal. ¿Y aquí qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Ahí aumentó, profesor. Aumenta. En cambio, Correcto. ¿aquí qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Ahí aumentó en el programa mercurio. No. Vamos a entenderlo. Okay. Aquí estamos en kilopascal. Kilopascal, correcto. ¿Aumentó o disminuyó? La aceleración aumentó, profesor. Ok. Ahora, aquí estamos en pulgadas de mercurio. ¿Aumentó o disminuyó? Ahí aumentó entonces con 18.22. No, estamos en kilopascal. Aquí estamos en Disminuyó en ralenti. aceleración. Estamos Sí, en ralenti de 18 a okay. 22. Sí, no, escúcheme. Sí, disminuyó porque estamos en la aceleración, correcto. Estamos en la segunda línea. De 0 a 5. De ¿Por 0 a qué 5, disminuye? correcto. ¿Qué es esto, caballero? Pulgar de mercurio. ¿Pero qué es? ¿Qué valor es? ¿Presión o vacío? Vacío. Si Vacío, presión profesor. o vacío y es vacío, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué disminuye? Caballero, Porque hay más presión en el sistema, maestro. porque hay más aire, se está perdiendo el vacío.
gana más presión atmosférica. Entiéndalo, esta es la presión atmosférica que está en el ambiente. Cuando se crea el vacío, te da de 28 a 40. ¿Me explico? Porque se creó el vacío. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar Sí, aquí hasta que maestro. entendamos. Entiéndanme, esto es una presión atmosférica. Cuando estaba cerrado tenía 100 kilopascal, la misma presión que la atmósfera, ¿sí o no? Sí, Y cuando abro en ralenti, disminuye de 28 a 40 en kilopascal. ¿Por qué? Porque empezó a crear vacío el sistema. ¿Estamos de acuerdo? sí. Ok. ¿Qué vacío creó el sistema? En ralenti de 18 a 22 pulgadas. ¿Correcto? Sí, Ahora, cuando yo acelero, ¿qué pasa con el acelerador? ¿Qué provoca? ¿Que se abra qué? la mariposa, Correcto, el cuerpo de aceleración. ¿Qué entra por ahí para adentro? el aire, ¿Y qué es lo que significa el aire? Aire, ¿Qué es es lo que la significa el presión, aire? maestro. kilopascal. La presión, ajá. La presión atmosférica, ¿estamos de acuerdo? Sí, Por sí, tanto y demás, aumenta la cantidad de aire que está entrando, ¿no? sí, correcto. Pero en este caso es todo lo contrario. Aquí había un vacío de 18 a 22, Sí, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa aquí? A la hora que yo entro más aire, ¿qué hago? se disminuye Elimino el vacío, vacío. maestro. Elimino Sí, vacío. ¿Me explico? Y fíjense, en el sistema turbo, ¿qué ocurre? ah, El valor aumenta en la presión atmosférica de 120 a 250 y no se ve vacío, porque es muy elevada la presión atmosférica, es lo que se ve. Pero fíjate, ¿esto es real o no es real? Pregunto. bueno, relacionado posible con la presión, no es real, pero sí tiene una potencia que deja entrar mucha más cantidad de aire para que funcione el turbo, maestro. No puede, no puede, no puede, no puede. Aquí nada más que te deja entrar 100 kilopascal. Ajá, No hay manera de que te entre más. No hay manera, Es la capacidad. no hay manera. Porque la presión absoluta de la atmósfera es de 100 kilopascal a nivel de mar. Sí. ¿Cómo va a entrar más? ¿Me explico? No puede entrar más. No, tigre, imposible. No puede entrar más. ¿Estamos de acuerdo? Yeah. Por eso es que tiene un sistema turbo el carro. ¿Me explico? Ujú. ¿Me entienden o no? Sí. sí, Con el sistema turbo se produce más aire. Si no, es sí, imposible. Es lo que pasa. ¿Me explico? Si no hay sí, manera de que entre más aire, el sistema turbo es el que produce más aire. ¿Entienden? más presión. Más presión significa más aire, ¿no? ¿Me explico? Ujú. Sí, sí, Acuérdate que la presión va relacionada con el volumen de aire. A mayor altura, menor presión porque hay menos volumen de aire. A menor altura, mayor presión porque hay más volumen de aire. Entonces eso es lo que hace el sistema turbo. Crea mayor presión o mayor volumen de aire. Y fíjate que elimina completamente el vacío. Ahora, fallas comunes. Ralenti inestable. Tirones. Pérdida de potencia. Fíjense, sensor MAP, pérdida de potencia. Sensor MAP con P, pérdida de potencia. Sensor IAT, pérdida de potencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, caballero? Que cada vez que hablamos de pérdida de potencia, todo el tiempo es bujía, bobina, bujía, bobina, cable, bujía, bobina, cable. No, ahí tenemos ejemplos de cuántos componentes pueden provocarte pérdida de potencia. Entonces tenemos que tener claro Profe, estos no se conceptos. escucha nada, ¿Cómo? no se escucha nada, escucho muy bajito, nada casi.
¿Y ustedes me escuchan bien o no? Yo sí, Sí, maestro, sí se lo escucha bien, sí. Sí, Chécate, Escucha fuerte y claro. chécate, Richard, entonces. Ya. ¿Ok? ¿Entienden? Esa es la cuestión. Que tenemos que Sube el tener volumen de- presente cuántos factores pueden influenciar en la pérdida de potencia. Porque es muy común una queja del cliente, es una queja muy repetitiva. Es que pierde potencia, es que pierde potencia. Y casi siempre nos vamos contra bujía o sucia o cableado o bobina. Y miren, un MAT, un IAT puede estar sucio, puede estar dañado y todo, y te puede provocar pérdida de potencia. ¿Ok? Ahora, comparación entre MAF y MAP. Las características. El MAF mide flujo real. ¿Ok? Mientras que el MAP mide presión. ¿Ok? Es decir, este se puede decir que lo mide parado y este se puede decir que lo mide caminando el aire. ¿Me explico? Unidad, gramos por segundo. MAP, kilopascal. Sensibilidad alta. Sensibilidad media. Fallas, suciedad, vacío o tuberías. ¿Ok? Diagnóstico con escáner. MAF debe aumentar proporcional a RPM. MAP debe bajar en vacío y subir en carga. ¿Ok? Sí, cuando dice bajar en vacío, estamos hablando de que estamos en la etapa de arranque, en ralenti. Porque acordémonos que subir en carga significa cuando aceleramos. ¿Ok? Ahora, coherencia entre MAP y TPS. ¿Ok? ¿Cuándo se va la Denis? ¿Entendieron? ¿Cuándo llegó? Richard, audio. ¿Entendieron? Coherencia entre MAP y TPS. No dimos TPS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí. Pero nos dice que tiene que haber coherencia. ¿Qué significa? que debe de haber Hay una una, relación entre los que hay una tres. relación entre ellos. Significa que si yo tengo en ralenti 1.2 y tengo en ralenti 30, 40, este tiene que estarme dando que está cerrado. ¿Me explico? Ujú, Si este me marca que está medio abierto, que está en 15 o que está en 20 y estos están en sus valores correctos, ¿quién te está ujú. diciendo que hay un problema? Para estar en ralenti, la mariposa tiene que estar como entre 14 a 16 metros. No, más bien de 10, 11, 15 puede estar más o menos. Ok, ¿Me explico? ¿Quién sí. estaría Sí. con problemas? Aquí. Tiene que dejar que entre algo de aire lo más para que se mantenga. Sí, como 11 grados más o menos. Sí, 11, 15 grados. Pero si sí, más o menos. yo tengo 1.2 por gramos por litro y tengo unos 35, 38 más o menos. Y tengo este en 18, 20, 25. ¿Qué me Ahí está está mal, diciendo? ¿Quién está está más mal? abierto. El TPS Pero está mal de qué forma. está abierto. No hay relación entre el Seguro que está TPS, el abierto. MAP y el MAP. Seguro que está Pues abierto. si con Analiza, 11, analiza lo que vale, estamos hablando. ok, Tengo Es muy 1.2 por litro. Tengo ajá, 35, 38 más o menos. Y tengo unos 25 más o menos por ciento de apertura. 25% de apertura. Entonces, bueno, ahí ya está dejando entrar más aire, maestro. Analiza de Entonces nuevo. quiere, Analiza de nuevo. Ingenio, te la pongo fácil. Si el man me está dando bien y el man me está dando bien, ¿qué me está diciendo esta lectura? Que no está correcta, no es que esté abierto, que no hay una lectura ok, correcta. ¿Me explico? ajá, no hay una relación entre el No, 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 TPS no, y el no, MAP. no, no. No hay una relación, pero no hay una lectura correcta en este sensor. Ok, ¿Me explico?
¿Me entiendes o no? Sí, Sería sí, una sí. lectura correcta si en 25 de aquí me estuviera dando por ejemplo, 70, 80. ¿Me Sí. explico? Y me Pues hubiera estuviera acelerado dando el cambio. 5 o 6. ¿Me entiendes? Sí, sí, Si hay sí. una relación con lo que me está diciendo el TPS. Pero si el Sí, TPS sí, me sí. está diciendo que está 25 y estos me están diciendo que no, que están diferentes, que están como si estuviera cerrado el TPS, ¿qué me está diciendo? Que el TPS está mal. O hay una Claro. lectura mal del TPS, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ahora, tengo 11 en el TPS, tengo en el MAT 38, 39 y tengo en 3, 4. ¿Qué me está diciendo? Yo creo que no le puede dar esas lecturas si el TPS si la mariposa va a estar cerrada a esa apertura, yo creo que no le va a dar la lectura de los. Higinio, ese es tu gran problema. No estás analizando, me estás hablando sin analizar. Analiza lo que te Ok, estoy diciendo. Vas a un sí, sí, sí. escáner y te encuentras un MAF a 4 gramos por segundo. Un MAF con F. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Un MAF con P a 38, 39 y un TPS a 11 a 12 grados. ¿Qué te está diciendo el sistema, Higinio? Pues ahí está mal, pues algo va a estar mal ahí, nuestro. ¿Dónde No está mal, coincide. Higinio? Pues si está, pues tenemos que ver si está el TPS, si el carro no está Higinio, acelerado. Escúcheme. Higinio, entiende, analiza lo que te estoy diciendo. TPS Ajá. me está dando 11, más me 11, está ok. dando Quiere, 38 ok. Y las y más me está revoluciones, dando 5. y si las revoluciones enseñan que está en ralentí, entonces hay un problema en el map o en el MAF. ¿Cómo que en el más va a haber problema, Higinio? Hacer la neta, analiza bien. En el más es donde está el problema. Esa es la Ok, cuestión, caballero, de tener una vista de análisis cuando veamos los valores. Si yo tengo un MAP que me está dando un valor fuera de lugar, correlación no tiene nada que ver. Con MAP está bien en los valores de ralentí y TPS está bien en valores de ralentí, ¿quién es el que tiene problema? El MAP. ¿Para qué me preocupo yo por el MAP y el TPS? Dime. Me voy contra el MAP. ¿Me explico? ¿Me entiende el mensaje cuál es? Se entiende lo que estás explicando, pero eso no es muy comprensible así de ahora para ahora. No, es que eso es análisis, lo que estamos haciendo de parámetros. Hay, Estamos hablando de parámetros. hay que analizar, tú tienes razón, hay que analizarlo muy bien. Pero fíjate, estamos hablando de parámetros. Si yo miro los parámetros y yo estoy comparando, fíjate bien, como dice Sí, Higinio, yo vi las revoluciones. Las revoluciones me están diciendo que estoy en RPM de ralentí. Hasta ahí estoy claro. Tengo ralentí. sí. Ya tengo ralentí. No tengo que dudar de que estoy en ralentí. Tengo un Ya, TPS en ya estado de está bien. ralentí a 11, 12 grados. Tengo Sí. un MAP en estado de ralentí de 35 a 40 Ajá. kilopascal. ¿Me Sí, explico? analizando de esa forma, para que más. Pero entiende, Bárbaro, es la forma que tenemos que aprender a analizarlo, Bárbaro, entiende. Sí, sí, se puede analizar, Marconi, pero con tiempo, suave. Pero es que llevamos en esto ya un tiempo de los parámetros. Ahora mismo acabamos de hablar de los parámetros correctos en los sensores. Y yo le estoy Sí, poniendo ejemplo. Si tú tienes una chispa, si tú te analizas los valores, ¿cuáles son los correctos? 1.2 por gramos por segundo. En MAP, sí, 35, 40 en ralentí. Y TPS sí, aproximadamente de 11 a 14 más o menos, 15 de apertura. Hasta ahí estamos ujú, claros. sí. Si los tres están parejos, estamos de acuerdo. Pero si hay uno que está diferente y los otros dos están parejos, ¿qué te dice el sentido común? Que el problema está en ¿Tiene el que que ir en, está parejo. tiene que ir en contra del que está diferente o profe? Es lo que digo yo. El que No, si está yo lo he diferente. entendido, pero no quería responder. Yo Si he hay dos que entendido, están pero bien, si hay dos que están en sus valores y un tercero que corresponde a ese grupo está mal de valor, ese es el que tiene problemas. dice en contra de ese, no va a revisarlo. El problema es que estamos manejando una cantidad de información apilada una arriba de la otra que no es fácil darse cuenta así en el momento de las cosas. Por lo Pero menos por eso es para que mí. yo hago estos análisis, para que ustedes lo saquen y lo vuelvan a pensar en otro momento. La idea es Sí, esa, sí, la idea es esa, sí, sí, que sí. analicemos. Si estamos analizando un paquete, por ejemplo, ayer, ¿qué dijimos? Fíjate bien, el paquete, ¿cuál fue ayer? IAT, Sí. ST
y temperatura ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Tenemos uno de los tres valores fuera de rango. ¿Quién es el del problema? Mm. El El que que está está fuera de fuera de rango. rango, profe. Que El que está está fuera de fuera de rango el rango. drama. La idea es aprender, Bárbaro, a manejar la información por paquete. ¿Me explico? Sí. Que tengamos esa idea. Si ya sabemos que IAT, ST y ATT, que es el de temperatura ambiente, tienen relación y cada uno va a tener su valor, acordémonos, en frío es la comparación en frío, en esos casos. En este caso, la comparación es MAP con P y TPS. Es la comparación. ¿Me explico? Esa es la idea que yo quiero que ustedes capten, que ustedes se lleven. ¿Ok? Profe, ¿cuál es el valor ahí del MAT con F? ¿Qué dijimos que era, Alexander? ¿Lo correcto cuánto era? Dame un segundo, yo busco. De 0,5 a 4,5 de voltaje, variable. Pero eso es en voltaje. Yo no te estoy hablando en voltaje. Pero entonces me lo está hablando Te estoy en hablando en gramos, volumen. de 1,2 gramos por segundo. En volumen. En Por eso, volumen te estoy hablando. ¿Y esto qué pasó aquí? ¿Cómo se me salió todo? ¿Entendiste a dónde quería llegar yo, Higinio? Higinio. Virginia se fue. No, está ahí, está en el grupo. +5. Está ahí. El problema es que cada vez no se pongan bravos. Cuando le hablo las cosas, le hablo por su bien. A veces me desespero y hablo un poco alterado y todo, como ustedes dicen, pero lo hago por su bien, para que analicen, para que capten el mensaje. La cuestión aquí es empezar a pensar en paquete, no individual. Si hay 2 de 3 que están bien, no puede estar el tercero, tú viéndolo como no sé. Entiendan, es ver el paquete. Hay 2 bien y hay uno que está fuera de rango, ese es el que tiene problemas. Oiga, profe, le digo algo. Dime. Pero si es lo mismo que un inyector, pues, profe, que usted mide 3 inyectores también y hay uno que está fuera de rango. ¿A qué tiene que irse al inyector que está fuera de rango? Claro. O si tiene. Pues si yo eso me estaba dando cuenta recién, porque que es todo parecido. Bobina es lo mismo. Tienes Sí, pues si 4 hay dos. bobinas y hay una que te está dando fuera del lugar y las otras te están dando bien, esa es la que tiene problemas. Exacto. Todo es así, pues todo va en grupo. Es lo Pero, mismo que el TPS, lo que conversamos, profe. Todo es lo El que perreo. pasa, TPS cuando. Mande. profe, lo que pasa es que está bien lo que usted dice, sino que lo que pasa es que en el momento en que usted pone el ejemplo, a uno le queda, o sea, hay veces como que no se acuerda de cuáles son los valores que en realidad, por ejemplo, pues en el caso del sensor más, no, uno no se acuerda cuál es el valor real que él debe tener. Entonces, claro, ahí es donde uno se como entrevera entre eso, ¿sí me entiendes? Pienso yo. Pero fíjate, te la voy a poner facilito, te la voy a poner. Yo le dije, Ginio, esta expresión, fíjate bien lo que yo le dije, Ginio, mira, fíjate. Es que es fácil, es nada más que ustedes se pongan en función de oírme. Con eso nada más basta y sobra para que me descubran. Mira, fíjate, espérate. Te la voy a ver aquí donde está. Ok, ahora pasamos a la pregunta después. Vamos a pasar a la pregunta. Mira, es facilito. Yo le dije, Ginio, tengo de 38 aproximadamente en el map. Tengo No se ve en nada, el profe. TRC, en el TPS, tengo Profe, 11 no más se o ve menos. nada. Richard, ¿qué vas a decirme? Dime. No se ve nada. Aquí en el. No se En el, puede ver en nada el- porque no he puesto nada. Ya, yo pensaba que había puesto No he algo. puesto Ya, profe, nada. disculpe. Disculpe, profe, Ok. chao. Entonces le dije, Higinio, tengo en el map 35-40.
tengo en el TPS a 11, 14 más menos. Y tengo en el MAP tal valor. 5, por ejemplo. Le puse, ¿qué te estoy diciendo? Sencillo. Si tengo en el MAP tal valor, si tengo en el TPS tal valor, y te pongo, por ejemplo, en el MAP tengo tanto, ¿qué te estoy diciendo? Que el que te estoy poniendo de ejemplo es el que está fuera de rango. Es sencillo. Es análisis. Es análisis. Es análisis. Que empecemos a analizar. Porque cuando vamos al escáner, dime, habla. Yo, yo pienso que está bien, de esa forma nos funciona a que podamos pensar un poco más, pero en mi opinión, también estoy de acuerdo con la opinión de Alex, pues Alex fue el que habló, ¿verdad? Pues el problema es los parámetros, ¿verdad? Si conociéramos bien los parámetros, sería fácil hacer esas diferencias, pues. Yo pienso que lo que más va a costar es conocer los parámetros, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde hay que estudiar un poquito más en cuestión de los parámetros, conocerlos. Pero ahí es donde está el detalle. Se está dando el contenido. Ya a cada cual le corresponde estudiar los parámetros. Es lo que estamos hablando. Sí, claro. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Fíjate. Facilito te lo voy a poner. Facilito, mira. Dame un segundo. ¿Cuál es el valor del sensor MAC, caballero, en Ralenti? En kilopascal. ¿Quién me lo puede decir? ¿Pero el sensor MAP o MAP? MAC con P. MAP con P, de 25 a 45 kilopascal. No. 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 De 35 a 40. 40. Ok, 35 a 40. Ok. ¿Cuál es Sí, el volumen de aire que aproximadamente que circula en Ralenti en un sensor MAC con F? Lo acabamos de dar, lo acabé de decir. La cuestión es lo que les digo. Fíjate, Wilson, la cuestión es lo que les digo. Pregúntate tú cuántos anotaron los valores. Pregúntate. A ver si es lo correcto lo que yo escuché. Esa pregunta que usted hizo de 11 a 16, ¿no? Ok. De 11 a 15 grados de apertura, el cuerpo de aceleración. Ya. ¿Sí está correcto eso? Correcto. Ok. No, entonces yo escuché. Yo estaba poniendo atención entonces. Mira, gramos por segundo, 1.5, 1.2 es el rango por litro. ¿Me explico? Aquí son 4 cilindros. ¿Entiendes? Entonces, es lo que les digo, caballero. Yo trato de apoyarlos a ustedes con toda esta información, pero ustedes tienen que poner su parte y ponerse en función de buscar valores y cosas. ¿Me explico? Sí, okay. Lo que estamos dando, no tienen que ir a otro lado. Aquí está toda la información. Ese fue el objetivo de este curso. ¿Me explico? Ustedes tengan la información. Vamos a pasar entonces a preguntas. Eso está quedando, eso va a quedar grabado, ¿no, profe? Eso. ¿Para qué me preguntas eso, Alexander? Dime, ¿para qué me lo preguntas? Dime tú. No, porque es que igual es que yo como tengo problemas con el correo. Ya hay un viaje de clases que o sea, usted las ha subido, pero no me aparecen a mí acá. No, es que no puedes subir, no puedes aparecerte porque no hemos hecho nada tú y yo. Un solo correo que me brindaste, que te dije, vamos a hacer las pruebas, a ver si entra. Si no entra, no hemos hecho más el intento, lo hemos hecho de nuevo. Sí, ese es el problema, claro. Una Entonces, sola por eso es vez, que no me aparece, para de contar. no me aparecen casi todas las clases. Pues, pero el problema es ponernos de acuerdo para hacer las cosas. Yo no puedo obligarlo a ustedes. Con Didier le estoy cayendo atrás
para hacerlo de on demand. No puedo caerle atrás. Le estoy cayendo atrás para ver lo de su carro. ¿Me explico? No puedo No, caerle sí, atrás. claro. De eso es lo que se No, sí, trata. tiene toda la razón, sí. En realidad, pues Tenemos que ponernos de no. acuerdo en eso. Yo los puedo apoyar a ustedes, pero si ustedes se dejan apoyar, esa es la situación, ¿me entienden? Sí, claro, tiene toda la razón. Ahí están todos los videos en YouTube. Pregúntate cuántos se han visto ahí. Vete a ver la visita de los videos. Si han visto 4 veces y ha sido Higinio el que más lo ha visto, porque es el que más ve los videos míos. 4 veces lo ha visto, yo creo que Higinio. De ahí para allá no ha visto más nadie video. Están todos Profesor, ahí. pero yo no lo veo. Si Cuando yo te, entro no lo veo. En si te YouTube dije no a lo ti que veo. tienes los videos ahí con tu correo que me mandaste, igual que Mr. Break también lo tiene. Pues yo he entrado varias veces, profesor, y yo no lo veo realmente. Nada más vi un solo video, nada más, un solo Vamos por video. parte, vamos por Ok, parte, vamos por parte, ok. Vamos a hacer una cosita. ok. Ya que estamos en clase, vamos a aprovechar el tiempo también en esto. Eso es bueno. Miren, Ok. miren. Vamos acá, ahora aquí. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Ok, aceptar. Dame un chancecito. Ok. Higinio, Dígame, maestro. ¿cuántos videos míos has visto? Videos de usted, varios. De la comunidad, no los de los libres, los de la comunidad. De los de usted, pues, De los privados. de los privados, acabo de, cuando, una vez que le hablé, déjame ver. Casi todos Yo los creo has que he visto, visto, ¿no? sí. ¿Lo has podido ver o no? Sí, he Sin podido problema ver, ninguno. sí he podido ver. Eso es lo que le digo. Vamos ahora, vamos a hacer una cosita. Pero ¿sabe qué, maestro? Déjame Dime, digo. dime. Ah, de los nuevos videos traté de ver algunos, no estoy seguro si o no le busqué muy bien, pero no estoy seguro si pude ver No están en algunos de carpeta los de que traté. playlist. Creo que sí están en Ok, playlist. No me acuerdo bien exactamente. Déjame ajá, checar. Ahora vamos a verlo. sí, Ahora lo que quiero ver es eso. sí. Espérate. Vamos No, a ver. vamos a probar porque estamos en línea. ¿Qué es lo que ¿Me voy a hacer? entiendes? Es lo que voy a hacer ahora mismo. Está bien. Espérate. Dame un segundo. Espérate. Tengo que parar la grabación. Ya de todas maneras no vamos a Ok, trabajar más con eso. ok. Ok. Ahora vamos a parar la grabación primero porque no me dejan Sirve de escucharlo. que entro al YouTube